el concepto de infinito se refiere a algo que no tiene un fin, no tiene límites, nunca mejor dicho. Es un, entre comillas, número que no para de crecer nunca, por así decirlo. Podemos pensar que en la recta real este se ubica al final de sus dos extremos, por lo que tenemos un menos infinito que no para de decrecer y un más infinito que no para de crecer. En la suma y resta, un número que no para de crecer sumado a otro con el mismo comportamiento es más infinito. Un número que no para de decrecer sumado a otro con el mismo comportamiento es menos infinito. Un número real positivo a más un número que no para de decrecer es menos infinito. Pues hemos dicho que no tiene un fin, por lo que no importa que le sumes un número real, que no le afecta en nada. Del mismo modo, un número que no para de crecer menos a es más infinito. Ahora bien, ¿qué pasa cuando sumamos un número que no deja de crecer con otro que no para de decrecer? Pues no es cero. Aquí nos encontramos por primera vez ante lo que llamamos indeterminación, que veremos un poco más adelante porque esta suma no da cero. En el producto, algo por un número que no para de crecer es más infinito o menos infinito, dependiendo de si A es positivo o negativo. Lo mismo pero con distinto signo si en vez de más infinito tenemos menos infinito. Además, el producto entre dos números que no paran de crecer es más infinito. Análogamente, el producto de dos números que no paran de decrecer es también más infinito. Y menos infinito por más infinito es menos infinito. Por último, tenemos que infinito, da igual si es positivo o negativo, por cero, es otro tipo de indeterminación que veremos más adelante. En el cociente tenemos que a entre más o menos infinito es 0. Porque imagínate repartir un caramelo entre todos los niños del mundo. A cada uno le toca prácticamente un trozo atómico de este. Y para eso, mejor créatelo tú, hazme caso. Infinito entre un número es más o menos infinito, todo dependiendo de si a es positivo o negativo. Lo mismo con su homólogo menos infinito. Así como añadido, 0 entre cualquier número es 0, excepto 0, mientras que un número entre 0 no existe, como habíamos visto al principio. Aunque lo vamos a pensar como más o menos infinito, dependiendo del signo de a, porque si tomamos un valor muy próximo a 0, sucede que nos aproximamos a más o menos infinito. Eso sí, si a es igual a 0, tendremos una indeterminación 0 entre 0. Y de igual manera, si tenemos infinito entre infinito, nos encontramos también ante otra indeterminación. ¿Por qué no? Estos cocientes no son 1. Y en las potencias tenemos que a elevado a más infinito es más infinito y a elevado a menos infinito es 0 cuando a es mayor que 1. Pensad que el segundo caso es así porque algo elevado a un número negativo es lo mismo que 1 partido de ese número. Y como acabamos de ver, a elevado a más infinito es más infinito. Con lo cual tendremos 1 partido de infinito que ya hemos visto que es 0. En cambio, cuando a es mayor que 0 y menor que 1, tenemos que a elevado a más infinito es 0, porque piensa, por ejemplo, en un medio, que es 0,5. Si multiplicamos la mitad infinitas veces, la mitad por la mitad por la mitad por la mitad, podríamos decir que al final llegamos a 0 o un número muy próximo, porque todo el rato estamos viendo la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. En este mismo caso, cuando a está elevado a menos infinito, será ahora más o menos infinito. Porque como acabamos de ver, tendremos 1 entre a elevado a infinito. Y este hemos dicho justo ahora que va a tender a 0. Con lo cual nos quedaremos con un número entre 0 que es más o menos infinito. Además, más infinito elevado a más infinito es más infinito. E infinito elevado a menos infinito es 0 por el mismo razonamiento que antes. Aquí nos encontramos con 3 indeterminaciones más que completarán las 7 que son. Infinito elevado a 0. 0 elevado a 0 y 1 elevado a infinito. Es de recalcar que 0 elevado a infinito no es una indeterminación, aunque lo parezca, pero esto os lo enseñaré más adelante. Y por si os preguntáis qué pasa cuando a es menor que 0, pues aquí tenemos un problema, porque infinito no es ni par ni impar, entonces no podemos saber si sería más infinito o menos infinito.
os dejo una tabla que resume todas estas operaciones. Esta la podéis descargar en 4K en mi comunidad de Facebook. Si te ha gustado, tienes en pantalla el vídeo completo que está en mi canal principal, por si te interesa. Nos vemos pronto.